Amigos, tenemos información de último minuto. Esta información es en relación a Jesús Castillo. Y es que una de las cosas que más nos hemos estado preguntando es cuál es la situación actual del jugador. Porque en el partido en el que nosotros disputamos, en el que acabamos con un 2-2, resultado histórico también hay que decirlo, este partido en Brasil ante Sao Paulo fue un partido en el que Alianza Lima supo remontar un 2-0, que no era nada favorable para Alianza Lima. Era muy complicado desde el papel, desde la previa, ya era complicado pensar en poder sacarle un empate a Sao Paulo, e incluso por ahí, quién sabe, incluso hasta tuvimos la posibilidad de ganarlo. Obviamente ellos también tuvieron la posibilidad de ganarlo porque hubieron momentos en los que algunos balones chocaron, digamos, en el travesaño, de la misma manera que le pasó a Alianza Lima en ese gol que no llega a concretar Kevin Quevedo de cabeza, que también hay que ser sinceros, no le llega, digamos, tan cómoda, pero pues otro delantero tal vez hubiera podido resolver mejor. Sin embargo, la situación es la que pasó y Alianza termina empatando. Pero el detalle está que dentro del partido Jesús Castillo juega casi 90 minutos, no llega a redondear los 90 minutos, más o menos fueron 80 minutos. El caso es que Jesús Castillo termina saliendo algo sentido. Las alarmas se empezaron a encender en Alianza Lima, y precisamente una de las cosas que vamos a ver es que al promediar el minuto 80 es que vemos a un Jesús Castillo que termina en el suelo, mostrándose sentido, pidiendo incluso el cambio. Por ahí algunos jugadores le indicaban que pudiera mejor pedir el cambio, y finalmente esto se llega a dar. Ahora, hay que decir que Alianza Lima había convertido hace unos minutos antes nada más el gol para el empate, gol de Kevin Quevedo, y por ahí se sugería la idea de que probablemente esto esté relacionado más bien a hacer tiempo. Sin embargo, nosotros sabemos que una de las cosas que le ha estado pasando a Alianza Lima de forma reiterada, pero de forma reiterada, es que prácticamente en cada partido estamos teniendo un lesionado, un jugador que sale sentido, un jugador que todavía se tiene que evaluar su situación, y el mismo caso era en esta situación. Entonces, una de las cosas que nos preguntábamos era precisamente eso: qué estaba pasando con Jesús Castillo, porque veíamos que estaba tirado en el gramado del Morumbí, y esto definitivamente encendía las alarmas porque hace no mucho teníamos también a Alan Cantero, que había salido lesionado, Pablo Cepelini de la misma manera, y otros jugadores que con anterioridad también habían pasado por lo mismo. Incluso estamos esperando todavía la recuperación de Lalito Archimbó. Entonces todo esto se sumaba para de nuevo pensar en que tal vez en este caso Jesús Castillo esté sufriendo una lesión. Entonces la preocupación creció grandemente, porque si ya en este partido estábamos con muchos suplentes, con muchos jugadores que normalmente no son ni siquiera alternativa, porque si bien forman parte de la lista de convocados, no son los primeros en entrar. Entonces resultaba muy difícil, resultaba muy complicado pensar en que un Jesús Castillo pudiera estar lesionado, más aún por el hecho de que en su puesto no es que tengamos una gran variedad de jugadores. El jugador que es titular normalmente en ese momento estaba en la saga central, que era Eric Noriega, y en este caso el jugador suplente, que es Jesús Castillo, era quien parecía que pudiera estar lesionado. Termina saliendo al minuto de juego nada más cuando le sucede esto, y termina ingresando un juvenil, en este caso Delgado, Juan Delgado, uno de esos jugadores en los cuales Pipo Gorosito ha sentado sus ojos. Estuvo en la pretemporada, también lo vimos en algunos partidos en esta pretemporada en Argentina. Dentro de todo vimos que era un jugador del cual pudiéramos esperar una proyección interesante. No solo fue el único que pudo salir en este partido, pero definitivamente era importante saber qué es lo que pudiéramos obtener de él. Dentro de todo lo que habíamos visto ya era que en lo defensivo funcionaba, porque había hecho dupla en el partido contra Ayacucho, había hecho dupla con, en este caso, Joao Velázquez, lo cual se vio un equipo que, si bien no fue muy sólido, pero sin embargo respondió bastante bien, cumplieron, y creo que en base a eso es que se entendía que defensivamente te podía dar cosas interesantes. Entró ante ADT, digamos que no fue su mejor participación, pero era, y creo que fue el más destacado probablemente de ese partido
en el que terminamos con marcador desfavorable para Alianza Lima. Ahora, en este partido ingresa Juan Delgado. La verdad es que le costó un poquito, creo que entró un poco nervioso, no hizo las coberturas como se esperaba, y eso que esta sí es la posición en la que él, digamos, se desarrolla mejor en la posición de volante y no tanto en la defensa, que en realidad lo hemos visto mejor, ¿no? Detalle curioso, pero pues esta es una de las situaciones. Ahora, ¿qué decir del jugador? Creo que es un jugador que ahora que ha podido agarrar también roce de copa, le va a permitir que pueda afianzarse. Creo que es una de las cosas que el Pipo Gorosito ha buscado, que los jugadores de Alianza Lima, los juveniles, puedan también verse enfrascados en este tipo de responsabilidades que les permitan también poder desafiarse para los momentos en los que se le va a usar, porque una de las cosas que el Pipo Gorosito dijo en conferencia, y si tú no has visto el video, puedes verlo también en nuestro canal, una de las cosas que dijo el Pipo fue que de este mismo nivel deberíamos empezar también a afrontar nuestra liga local. Y eso creo que fue en referencia a aquellos jugadores que fueron usados como, si bien es cierto, alternativa, pero que el Pipo Gorosito entiende que se debiera de poder trabajar mejor en base a lo que se tiene, porque pues él espera que haya un gran nivel en los jugadores, lo cual creería yo que también se puede, pero muchas veces vas a necesitar un tiempo de adaptación, un tiempo en el que de alguna forma cojas confianza para poder desarrollar tu juego. Y en el caso de Velázquez, por ejemplo, estuvo acompañado en su momento de Carlos Zambrano y, si mal no recuerdo, Eric Noriega, así que eso le sirvió para poder afianzarse. Ahora mismo es un jugador que es bastante cumplidor, hay cosas que pulir definitivamente, de la misma manera que Delgado, pero no es el único, porque también debutaron en Copa Libertadores Piero Cari, de tan solo 17 años, jugador del cual también esperamos grandes cosas, y Amas Cifuén, que ya es un jugador que en liga local pues lo hemos usado en algunas oportunidades, tal vez en esta temporada solo lo hemos usado una vez ante ADT, resultado desfavorable, pero bueno, y dentro de todo se pudo usar a algunos potrillos que tal vez en esta situación atípica pues se les pudo hacer ingresar, y esperaría yo que para el partido que viene ahora ante Deportivo Garcilaso, porque vamos a tener una para de más o menos una semana de Copa Libertadores en la que nos va a tocar enfocarnos en nuestro torneo local, y en este caso en Deportivo Garcilaso, que es el primer equipo que se viene este día lunes, en el que en este canal ya te vamos a estar dando la posible alineación que usaría el Pipo Gorosito en base a lo que más o menos ha estado trabajando el equipo en estos últimos días, ya de cara a lo que será este partido ante Deportivo Garcilaso. Pero la noticia, y verdad que perdón que me fui un poco de la noticia, pero la información viene precisamente de, en este caso, Gerson Cuba. Gerson Cuba, que nos va a decir lo siguiente, y es que Jesús Castillo, si bien es cierto, presentó un dolor en la parte trasera de la rodilla, afortunadamente esto terminó quedando ahí, y el jugador de Alianza Lima no ha presentado ninguna complicación mayor. Es decir, sí es cierto que estaba sentido, pero al ya faltar unos 10 minutos es que el profesor Gorosito y él también consideraron que era mejor que salga para que pueda esto no agravarse y más bien que pudiera tener descanso. Así que con esto confirmamos que Jesús Castillo está todo ok, por lo menos dentro de la información que se ha podido obtener, que nos comparte Gerson Cuba en sus redes sociales, y esta es la información respecto a Jesús Castillo, así que esperemos también que podamos tenerlo al jugador en esta oportunidad en la que vamos a también nosotros ir a enfrentar a la altura a Deportivo Garcilaso. Esta es la información respecto a Jesús Castillo. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que se le debiera más bien cuidar a Jesús Castillo al ser posibilidad? Creería yo que muy probablemente al regresar todos los titulares en la defensa va a ser Eric Noriega quien va a asumir esa posición, y seguramente no se va a arriesgar mucho a Jesús Castillo aún como alternativa. De repente quien termina yendo puede ser Juan Delgado, perdón, o incluso Joao Velázquez, que son dos de los jugadores que se desarrollaron en su proceso de formación en la posición de volante, ¿no? Veremos qué es lo que finalmente hace el profesor Gorosito. Me despido, no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.